La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a abrir la palabra al capítulo 11 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma y vamos a empezar desde el final, donde vamos a llegar dentro de un par de domingos. 11 versículos 33, 34, 35 y 36. ¿Qué sucede y por qué? Todos sabemos que Pablo tiene este corazón por su gente, los judíos. Fue llamado como el apóstol a los gentiles. Pero él, que había perseguido a los cristianos, se encontró con Cristo y repentinamente todo cambió. Y se dio cuenta que su propia gente, tantos que vivían en ese momento en Jerusalén y en Judea, habían rechazado a Jesús y que estaban lejos de ser salvos y que se perderían. Y se encontraba con ellos en cada pueblo, cada ciudad donde él iba a predicar. Iba primero a las sinagogas para predicar a su propia gente. Algunos se convertían y otros no, y empezaba la persecución en contra de él, ahora cristiano. Y de ahí empezaba a predicar y a enseñarle a los gentiles. Pero siempre dice, a los judíos primero y después, porque tenía una deuda con su gente. Así que cuando él escribe esta carta, estos 3 capítulos, a pesar de que todo es para todos, estos 3 capítulos los dedica específicamente al mundo judío. Aunque de allí aprendemos y aprendemos y aprendemos muchísimo para nuestra propia vida, sin embargo, él quería de alguna forma convencer en lo posible a su raza, a su cultura. Y tal es la inspiración del Espíritu en él, porque este era un hombre de las grandes mentes del momento, en todo sentido de la palabra, y en lo religioso, en su gente, entre los fariseos y los judíos, pero él ahora lleno del Espíritu Santo y la revelación que le daba el Espíritu Santo, escribía y escribía y escribía y escribía, y ahora se vierte en su pueblo con una mentalidad, una intención muy precisa. Y mientras que él está allí bajo la inspiración del Espíritu Santo, llega al final del capítulo 11 y es como que si él levantara un coro de exaltación, un cántico. Y vamos a leer lo que él dice aquí en los versículos 33 en adelante. Lo leemos en voz alta. ¿Lo tenemos? Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue quien lo aconsejó, su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso. Luego vamos a entrar al capítulo 12. Cuando lleguemos allí, nos lleva a una altura y entonces viene, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
pero tenemos que navegar. Ya en los últimos domingos hemos estado en el capítulo 9, el domingo pasado algo del capítulo 10 y vamos allá y nos vamos. Estos par de domingos, ¿por qué tanto énfasis aquí? Porque el pueblo judío, en la revelación que se tiene y se le da a Pablo, y luego ya lo había dicho Jesús en los evangelios y lo dicen los demás en Apocalipsis, el pueblo judío es como un reloj en la historia humana. El mundo judío es eso. Y cuando llegue el final de los tiempos, dice, cuando llegue la plenitud de los gentiles, o sea, toda la gloria que se le va a revelar a los gentiles, cuando llegue ese momento de esa plenitud, entonces todo el evangelio se volcará y los judíos van a responder masivamente, los de ese tiempo, y se convertirán en una bendición para todos los demás pueblos de la nación. Y allí es donde vendrá el fin. Así que yo creo, yo Samuel Olson, pero como lo decían en el siglo pasado, y cuando mi papá era pequeño, tenía que universitario, se pensaba que ya venía Cristo al comienzo del siglo XX. Pues no vino. Todavía no ha llegado, pero estamos 100 años más cerca. ¿Ok? Estamos 100 años más cerca. Yo creo, mi imaginación, esto no es palabra de Dios, por Dios. Yo creo que estamos como a las 11:58 de la medianoche. ¿Ok? Yo creo que estamos por ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en los tiempos pasados las cosas eran muy lentas. Y luego con el mundo industrial y que todo actuaba a vapor y luego se descubre el bombillo, etcétera, las cosas y la energía van un poco más rápido. Se puede llegar en vapor a Europa en tantas semanas. Hoy día te montas en ¡pum! Y entre unas 4 o 5 horas están allá. Todo el mundo se ha cortado. Todo sucede de un momento a otro. Toma una decisión aquí y ya todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo está como encerrado en un globo y todo lo que ocurre en todas partes del mundo nos afecta a todos. No ellos a nosotros, todos nos afectamos. Así que esto está así corriendo velozmente al cumplimiento de los tiempos. Yo no creo que podemos ir más rápido de lo que estamos ahorita, a menos que se caiga el internet. Esta mañana se cayó el internet, algo se desconfiguró y entramos al culto sin la pantalla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Puede haber culto sin pantalla? Pues sí, hubo culto, la mitad del culto sin pantalla. Pero cuando llegó la luz y el alumbrado, todo el mundo, como que wow. Bueno, todo nos afecta, todo lo vivimos, todo lo pensamos, todo lo sentimos y todos sabemos, y por eso todos nos preguntan, ¿y qué cree usted, pastor? ¿Y qué cree? Porque todos estamos en lo mismo. Yo creo que estamos como a los 11:58 de la medianoche y que a las 12 habrá algo totalmente nuevo. Ahora, ¿ok? Ahora, lo que no sabemos es cuánto tiempo van a durar los 2 minutos. Puede ser otros 100 años y otros 100 años, ¿qué sabemos? Eso no nos podemos meter allí, pensar. Porque si nos metemos allí nos enredamos y hay gente que se enreda
con ese tipo de cosas y no debe de enredarse. Caminamos la vida como es, pero estamos pendientes. El pueblo judío es como un reloj, porque es un pueblo apreciado que vino de la nada, de la esclavitud, y por X razón Dios la sacó de la nada y convirtió a ese pobre pueblo esclavo de Egipto en un especial tesoro. ¿Por qué ellos? Porque ellos. Cosa de Dios. Entonces uno dice, bueno, le tengo cuidado porque ahí hay algo que Dios está haciendo. ¿Okay? Entonces venimos con ese tipo de pensamiento a la palabra de hoy y volvemos rápidamente al capítulo 10, perdonen. Yo no quiero entrar en todos los detalles del domingo pasado, pero en el capítulo 10 está ese famoso versículo 14. Lo vamos a decir tal cual está allí y después lo voy a decir al revés. ¿Okay? Porque Pablo nos da allí como una cátedra en el proceso comunicacional, pero en este caso nos está hablando de la comunicación de las buenas nuevas, del anuncio de la paz, del anuncio de las buenas nuevas de salvación a los demás. Pero fíjense cómo lo dice, versículo 14, ¿cómo pues que invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Punto, hasta allí. ¿Lo vieron? ¿Lo oyeron? Ahora yo lo voy a decir al revés. Al revés. Fíjense cómo lo voy a decir. Dios envía a sus mensajeros, porque alguien tiene que enviar. Se nos da un mensaje y lo enviamos. Dios envía a sus heraldos, sus mensajeros, sus predicadores. Y eso no es un grupo especial, porque usted, una vez que ha oído el evangelio, usted recibe automáticamente la palabra que le envía. Porque si usted ha recibido algo nuevo, bueno, como la salvación y la vida eterna, y lo ha empezado a entender, seguramente usted se lo quiere comunicar a alguien, porque el ímpetu del Espíritu le dice, esto vale la pena comunicárselo a otro, mi vida cambió, me salvó, tengo vida eterna y todo lo demás, necesito darlo. Somos casi automáticamente hablando enviados. Él envía a sus mensajeros y a lo que hacen los mensajeros, los heraldos, predican, dan el mensaje. Son predicadores innatos. Yo lo dije el domingo pasado con varios ejemplos. Y la gente oye el mensaje y oyendo el mensaje cree o no cree. Y los que creen invocan al Señor y los que invocan el nombre del Señor serán ¿qué? Salvos. Punto. Dime todo eso como tú lo haces en la mesa del Señor. Tú llamas a la gente para que ¿qué? Así los pasitos que yo te di. Okay. Ellos te acompañan y ¿qué sucede? Llegamos al sitio, allí tendemos la mesa y de alguna forma es representativo de lo que acabamos de hacer en la mañana de hoy. Eso es lo primero que hacemos, llamamos la atención con una mesa que colocamos. ¿Y luego qué hacen? Enviamos hermanos para que inviten a las personas a venir a la mesa del Señor diciendo que es una actividad cristiana sin fines de lucro, totalmente gratis y que llevamos un mensaje de amor en el nombre del Señor. ¿Y que llevan qué? Un mensaje. Ajá. ¿Y de qué amor. ¿Y la gente oye el mensaje? La gente oye el mensaje, se sorprende y oye el mensaje. ¿Y algunos creen? Muchos creen. ¿Y esos que creen qué hacen con eso? Oramos por ellos. Les explicamos en qué consiste la salvación del Señor, tomamos sus nombres y luego pasan a un proceso de llamada. ¿Invocan el nombre del Señor? Invocan el nombre del Señor. ¿Y qué crees tú si invocan el nombre del Señor? Que son salvos según la palabra. Okay. Muy bien, 100 puntos, 20 puntos, ok. Ahí está la cosa. Próxima parte del versículo 15.
O sea, este es el proceso, ¿no? Ahora, en la vida no siempre pasa exactamente así, pero todos nos encontramos que tenemos un mensaje que queremos compartir y se comparte el mensaje, la persona o cree o no cree, y el que cree invoca el nombre del Señor y suceden cosas maravillosas en su vida. Así que venga el próximo parte del mismo. ¿Y cuán hermosos son qué? Los pies de ¿quiénes? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, ¿por qué usa los pies? Bueno, vámonos al tiempo de la colonia o al imperio incaica. ¿Cómo se llevaba un mensaje de un lugar a otro lugar? ¿Cómo se llevaba? A pie, y tenían en cada estación una persona que corría rápidamente para llevar rápidamente el mensaje del Inca al otro pueblo, para que recibieran el mensaje del Inca, que tenía que ser llevado rápidamente. Y para que no se cansara el que estaba corriendo, había uno que siempre estaba listo para tomar el mensaje para seguir corriendo. Y si yo veo que está llegando a la distancia a mi pueblo, la persona que anda corriendo, y digo, guay, mira cómo corre, mira esos pies cómo le dan, qué increíbles son esos pies y esas piernas, y ese sí que corre. Bueno, una maravilla. Y por eso aquí dice, ya estamos hablando del evangelio que transforma y da una nueva vida. Dice, cuán hermosos son los pies. Pueden venir cansados, calientes, llenos de tierra, llenos de barro, pero traen un mensaje, y el mensaje transforma esos pies en pies ¿qué? Hermosos, porque anuncia ¿qué? La paz. Hoy dirían cuán hermoso es el internet, que anuncia, o el teléfono, o el celular, o quién sabe qué cosa, diríamos hoy en día. Pero básicamente la idea es esa. ¿Qué es lo que trae el mensaje del evangelio de las buenas nuevas? Antes de eso, vamos a leer rápidamente el versículo 16 y 17, y porque no quiero tanto tiempo en lo que dije el domingo pasado. El versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ay, usted sabe, usted le predica a 100 personas y 10 te oyen. Yo he aprendido que en mi experiencia, yo no tengo cálculo estadístico así al 100%, pero generalmente yo veo que el 10% de la gente que oye algo responde, dice, ajá, explícame. No todos, uno se pregunta, ¿y han oído? Sí, han oído, pero ¿cuántos de verdad han oído y respondido? Un porcentaje pequeño. Puede ser tierra fértil, puede ser tierra arenosa, puede ser tierra dura, puede ser arbusto, se lo llevan los pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tierra cae, el mensaje cae en el corazón de la gente y un porcentaje oye. Pero la pregunta de Isaías, el profeta, en su preocupación, él profetizaba y profetizaba y profetizaba todo lo que habría de venir. Profetizaba el evangelio en el Isaías 53, profetizaba el evangelio en Isaías 65, 60, versículo 1 hasta el final. Profetizaba Jeremías, profetizaban en los salmos de David. Estaba todo dado el mensaje, hasta con Moisés. Veamos lo que dice, no me lo quite por favor. Así que ¿qué? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sigamos, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿Qué es eso? Antes bien, y ahora él usa el Salmo 19, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, usted dice, pero ¿cómo es eso? Bueno, la voz de Dios retumba en toda la creación y impacta a la creación de distintas maneras. Es la voz que se oyó cuando dijo, sea la luz, sean los mares, sean los continentes, sean los reptiles, sean las aves, sea el hombre.
Y esa voz creativa jalaba todos los elementos de la creación, y en esos elementos se fue formando el hombre y sopló en él el aliento de vida. Y si usted pudiese, yo creo que estaba en el año 53. Tenía 11 años, pero la familia dio una vuelta por California y entró por lo que se llama Nevada, Colorado, Arizona, y vio el Gran Cañón. Eso es algo extenso, con ríos al fondo, pero si usted habla de este lado del Gran Cañón y dice, aló, 1, 2, 3, 4, la voz, ¡pam! 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 Resalta. Y se vuelve más y más duro y llega hasta el final. Eso, tú lo entiendes bien. Lo final, porque la voz retumba en el sentido humano de la palabra. La voz de Dios retumba dentro del ser humano y de alguna manera nos llama a conciencia y nos llama a la fe, porque produce en uno un sentido, una incógnita, una inquietud, y hace que uno busque según lo que uno entienda, y el que invoca a Dios con lo poquito que sabe tiene respuesta de Dios y poco a poco llega a los pies del Señor. Veamos lo que dice allí. Toda la tierra ha salido la voz de ellos. Esto está en Salmo 19, y hasta los confines de la tierra su palabra. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice que yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Moisés lo dice en Deuteronomio 20 en adelante, 19 en adelante. Dice, cuidado, yo les he dado la dirección, les saqué de la esclavitud, les salvé, les di vida nueva, los convertí en un pueblo, mi pueblo escogido, les di órdenes, les di mandamientos para que caminasen a través del desierto hasta la tierra prometida. Y cuidado si se van detrás de otros dioses. Porque si se van detrás de otros dioses, yo vendré y los esparciré por toda la faz de la tierra. Y la gracia que ha estado sobre el pueblo de Israel, la llevaré y se la daré a otras naciones para que conozcan la verdad y me conozcan a mí y se conviertan a mí. Y eso ocurrió. Los judíos iban por todo en el Antiguo Testamento, por toda Europa, por el África, hacia la India, hacia lo que es hoy día España. Toda esa voz se dio, aunque no tenían a Cristo como la revelación y la palabra encarnada. Esa voz se llevaba, y se llevaba a los pueblos que no eran su pueblo. Celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice, deme un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen la edad mía? Un poquito más de 70. Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 70? Levante la mano, no tengan pena. Okay. Algunos de ustedes, oye, ustedes están todos chamos. ¿Se acuerdan de los satélites, el primer satélite de los rusos, Sputnik? ¿Se acuerdan cuando el primer satélite de los Estados Unidos puso el otro, el Explorer? Y por celos, este quería el segundo mejor. Y por celos, este quería el otro mejor. Y se provocaban a ir a ver quién ganaba. Y era una competencia constante para ver quién podría producir mayor ciencia, mayor conocimiento. Y porque querían vencer al otro y ser superior al otro. Hay un celo. Y después vino la carrera armamentista. Y hoy día todo el mundo tiene un terror con la carrera armamentista, porque un solo botón, eso es lo que le tienen miedo a Trump, hace una loquera con un Twitter y hace y se va todo. Ay, ya va, hay que hablarlo, hay que cuidarse, porque nos podemos matar todos sin querer. Así que en este caso
los judíos tenían la bendición de Dios y como se habían apartado de Dios, Dios los mandó al cautiverio, a todas partes del mundo. Tal como dijo que lo iba a hacer en Deuteronomio 20 en adelante, léanselo. Y eso es en tiempo de Moisés, antes de los profetas. O sea, eso estaba dado, un mensaje dado. Y se fueron, y se fueron, se fueron. Y el evangelio y las buenas nuevas se fue a otras naciones. Pero llega el tiempo en que hay un grupito especial, pero vamos a ir directamente a la palabra. E Isaías dice resueltamente, esto es profético: fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cuántos de ustedes no buscaban a Dios y se encontraron con Él? ¿Entendieron la pregunta? No lo estaban buscando y repentinamente se encontraban con Él. ¿Cuántos? Fíjense. Algunos nos criamos en hogares cristianos y ya, pero tantos ni estaban pendientes de Dios. ¿Y qué pasó? Por alguna razón fueron hallados por Él. Y Él en su gracia. ¿Por qué usted? No sé. ¿Y por qué no el otro? Tampoco lo sé. Pero por la gracia de Dios fue usted. Y usted respondió y oyó. Aleluya. Me manifesté que a los que no preguntaban por mí. Pero se dieron un tropezón, alguien les dio algo y no estaban ni preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo, explícame. Y de repente la comezón empieza por dentro y la gente empieza a buscar. Versículo 21, por favor, versículo 21. Pero acerca de Israel dice que, fíjense, está hablando del pueblo que no buscaba, pero ahora va a hablar de Israel, que dice: todo el día, todo el tiempo que extendí mis manos a un pueblo que rebelde y que contradictor. O sea, el judío siempre cree que es superior a los demás. Contradictor, siempre tiene una respuesta, tiene algo, siempre cuestiona, etcétera, etcétera, porque su mente es para saber, y si no puede entenderlo, no lo cree. Háblame algo concreto que yo pueda sumar y restar, algo científico, alguien materialista. Es así. Pero eso ha rebotado en el resto de las naciones y la gente hoy día en la ciencia quiere también crecer y quieren mejorar su condición de vida y luchan por eso. Pero aquí el retrato es el de un Dios que en qué tiene que sus brazos extendidos a una gente, en este caso que rebelde y contradictor. Contradictor quiere decir que siempre tiene una pregunta y no te cree, y no te cree, y no te cree, y no te cree. Es contradictorio, siempre te está contradiciendo. Y usted se ha encontrado con gente que siempre está contradiciendo. Tú le dices una y te contradice, y te dice otra y te contradice. Y por fin uno dice: quédate ahí, yo me voy por aquí. No quieres escuchar nada de lo que yo te quiero decir. Hasta que Dios hace que uno se tropiece con una piedra, se le revienta el coco. Y revientando el coco del alma, la gente dice: ahora sí te puedo escuchar, porque quizás tú tienes algo que enseñarme o algo que decirme. Y el Señor nos trata de esa forma. Pero eso es Dios, que siempre está ahí. ¿Qué? Y quizás viniste hoy buscando y estás oyendo algo que no buscabas ni pensabas escuchar hoy. Pero te quiero decir a ti, quien fueses y eres, que Dios te está esperando. Te está esperando. Y es importante que lo oigas. Dios te está esperando con brazos extendidos. Y te ama. Y ha hecho todo lo posible para que te encuentres con Él. Y pone comezones, intrigas, inquietudes dentro de ti
porque quiere que te encuentres con Él y que baje la cerviz espiritual, te rindas, seas humilde delante de, no de los hombres, delante de Dios, y reconozca que Dios te ha estado llamando como un imán. Quizás no lo aceptes hoy, está bien, pero es importante que oigas que Dios te tiene los brazos extendidos y te está esperando. Y lo único que tienes que hacer es decir, aquí estoy. Ser humilde delante de Dios. Bajar tu mente y tu copete, decir, Señor, ayúdame a ser humilde. Perdóname mi insensatez. Límpiame y conviérteme, si tú quieres, en barro para hacerme de nuevo. Quiero empezar de nuevo. Y Él lo hará, porque te oye si hablas del Espíritu al Espíritu, de ti a Dios, y le dices, Señor, ten piedad de mí. Soy pecador. Usted dice, yo no sé lo que es ser un pecador. Bueno, siempre he hecho las cosas por mi cuenta. Pero quiero que tú dirijas mis pasos. Por si acaso alguien quiere decir esa oración, inclinemos nuestro rostro todos. Y sigo después con el capítulo 11. Repite conmigo, quien fueses, Señor mío, estoy oyendo, me estás hablando. Quiero tu presencia en mi vida. No quiero ser obstáculo a la obra tuya. Perdóname mi insensatez espiritual, que siempre estoy poniendo preguntas, dudas, cuestionamientos, y no me han valido de nada. Lo que necesito es que tú me ayudes a mí. Quiero oírte en lo más íntimo de mi vida, el susurro de tu presencia. Quiero ser nuevo, como barro en tus manos, y que tú puedas decirme, soy tu Dios, tú eres mi hijo, y pongo en ti mi contentamiento. No vales medio, pero para mí, quien te hizo, tienes un alto valor y te amo. Te recibo y quiero estar contigo y estar en tu vida. Quiero ser el Salvador tuyo, acompañándote siempre, todos los días. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Capítulo 11. Entonces, ante un pueblo tan rebelde y contradictor, viene la pregunta innata del pensador Pablo y de otros. Si este pueblo ha sido un pueblo rebelde, contradictor, lejos de Dios, y muy pocos se han acercado a Dios, como Pablo. Y Pablo se asombra cuando sube
a Jerusalén para estar con los apóstoles. Y los apóstoles le dicen en Hechos 21, Santiago el apóstol, Jacobo le dice, hay millares de judíos en Jerusalén que han creído en Jesucristo como su Salvador. Y Pablo que se asombra porque la ciudad está cambiando. Y está cambiando tanto que los líderes de la sociedad se estaban asustando. Estaba allí, pero la mayoría no respondía. Fíjense lo que podría ocurrir si la mitad de la ciudad de Caracas se hiciese repentinamente, genuinamente cristiano. ¿Qué ocurriría? ¡Oh! Se caerían todas las telarañas de la maldad y de la injusticia, y los políticos estarían detrás del voto evangélico. ¿Sabe cómo es? La parte muy humana, pero la parte muy espiritual. Un cambio en el tejido espiritual, moral, ético, de justicia, de leyes, de todo, deberían de dar un piso a la ciudad y a la nación. ¿Ok? Pablo se sorprendió con eso, pero la pregunta de Pablo ante los pocos judíos que se habían decidido seguir a Cristo es este. Digo pues que ¿ha desechado Dios a su pueblo israelita judío? No. Él dice, yo que era el perseguidor, el asesino de los cristianos, que no quería nada que ver con los cristianos, ni con Dios, ni con Cristo, sino con mi ley. Yo de ninguna manera, porque también yo ¿qué? Yo soy israelita y no me rechazó a mí, no me desechó a mí, desechó a mí. Yo soy de la descendencia ¿de quién? De Abraham. Yo soy de la tribu ¿de qué? De Benjamín. No me desechó. Y quiero decirte en paréntesis, no te ha desechado a ti. No te ha desechado a ti. No te ha desechado a ti. Tenlo por cierto. Óyelo y tenlo claro. Versículo 2. No ha desechado a su pueblo, ni a él como persona, ni ha desechado ¿qué? A su pueblo. Porque son su tesoro especial. Deuteronomio 19, versículos 5 y 6 Éxodo 19, 5 y 6 y Deuteronomio creo que es capítulo 4. Y después hace una pregunta más, adicional. Primero, ha desechado. Entonces hace otra pregunta. Épale, no me lo tuviste, perdón, gracias por ponerlo, no era necesario. ¿O no sabéis que qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios en contra ¿qué? De Israel? Elías, deprimido, bravo por lo que le había pasado a él, le dice, Señor, este Israel no sirve para nada, solo yo estoy aquí defendiéndote tu causa. ¿Y qué dice? Versículo 3. Señor, a tus profetas que mataron y tus altares han derribado y solo yo he quedado. ¿Y procuran qué? ¿Sabe cómo llegamos algunas veces? Pasamos por una racha mala y creemos que estamos solitos.
Nadie es pendiente de mí, todo lo que yo he hecho, he dado mi dinero, he dado mi testimonio, he predicado por todas partes, he hecho esto, Nadie ha andado por ahí, ni para darme las gracias por mis obras de fe. Yo solo. Próximo versículo. Ese es. ¿Pero qué le dice Dios? Mira, chamo, ven acá. Estás mal, Elías, muy mal. Tienes una soberbia religiosa y espiritual. Te crees más que los demás. Pero ¿sabes qué, Elías? Leanlo conmigo. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aunque tú no sabes quiénes son, Elías, te tengo una sorpresa para ti. Tú no eres el único espiritual. Tú no eres el único que no has doblado las rodillas. Yo he tenido un remanente en toda la nación, y la nación ha existido y se mantiene, no por ti, sino porque hay hombres y mujeres fieles, sencillos, que no han ido tras otras religiones, otros baales, otras idolatrías, otros intereses, otros actos de injusticia y de maldad, otro irrespeto al ser humano, otras vías de corrupción. Estos 7,000 que yo tengo en Israel son hombres y mujeres probas. Y voy a cerrar con esto. Y lo recojo el domingo pasado. Algunas veces en un país como el nuestro, donde hay tanta confusión, tanta maldad, tanta injusticia, tanta corrupción, tanta confusión ideológica, tantos intereses económicos, tantas cosas que están ocurriendo, algunas veces uno se siente solo. Y uno pregunta, ¿qué va a suceder? Yo quiero decirles como Dios le dijo a Elías, Dios le dice a usted y a mí, yo tengo en todo este país una gente sencilla que tú no conoces, que no se han postrado delante de ningún culto diabólico, ningún Baal, ningún acto de idolatría, no se han corrompido moralmente, se han mantenido vertical en su ética, en su conducta, en su vida, y no están dispuestos a venderse por un plato de lentejas, y sufrirán lo que tengan que sufrir, pero están dispuestos a vivir como deben de vivir, a hablar como deben de hablar. Son el tejido de la nación. Eso se llama la gente de Dios, que es invisible, que no necesitan que se les conozca, pero a lo largo de este país están incrustados en el gobierno, fuera del gobierno, entre los militares, entre los políticos, en las familias, en las urbanizaciones, en los barrios, en toda parte están incrustados y no han suelto la mano de un Dios vivo, y están allí para levantarnos en el momento de Dios para con nosotros. Eso se llama un remanente. El remanente de Dios. La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson.